¿Son las nucleares una solución al cambio climático? Esta es una pregunta que me han hecho varias veces. El ecologismo tradicionalmente ha sido antinuclear, ya sea por la seguridad, los residuos, el pacifismo o simplemente por cálculos económicos. Pero siempre han habido defensores de la nuclear, que han considerado que es una fuente energética perfecta para luchar contra el cambio climático, porque apenas genera emisiones de gases de efecto invernadero y porque aporta estabilidad a la red eléctrica. Además, hoy en España estamos volviendo a tener el debate, porque estamos empezando a cerrar las nucleares que construimos el siglo pasado, y hay quien pide mantenerlas abiertas. En este vídeo vamos a hablar de las nucleares, de sus ventajas y los problemas que generan. Vamos a hablar de sus emisiones de gases de efecto invernadero y cómo se comparan con otras fuentes de energía, de los residuos que generan y cómo se tratan, del coste económico que tienen y de su seguridad. Y como sabemos que este es un tema polémico, utilizar los comentarios, abramos el debate. Dicho esto, abrimos el melón de las nucleares. Hoy existen 440 reactores nucleares a lo largo del mundo, de forma que la nuclear genera el 9,11% de la electricidad mundial. Como no toda la energía es electricidad, eso significa que genera en torno a un 1,75% de la energía mundial. Y seguramente os haya parecido poco, pero eso es porque los reactores están bastante mal distribuidos. Francia, por ejemplo, tiene 56 de ellos, mientras que en toda América Latina solo hay 7, en Argentina, Brasil y México. España tiene otros 7, lo que significa que es bastante importante aquí. El caso español es interesante. Nuestra primera central nuclear, la de Garoña, inició su actividad en 1971, tras varios años de construcción. En esa época el franquismo aún tenía interés en desarrollar la bomba atómica, un proyecto que se descartaría definitivamente años después. Pero la generación de energía nuclear continuaría, con 12 proyectos de centrales nucleares que iniciaron las obras entre 1966 y 1984. En esos años se desarrolló un movimiento fuerte de oposición popular a esos proyectos, que logró que en 1984 se aprobara una moratoria a la construcción de energía nuclear en España. La moratoria no prohibió la energía nuclear, pero sí la construcción de nuevas centrales, al menos hasta nuevo aviso. Las centrales que ya estaban construidas continuarían operando, además de algunas que ya estaban muy avanzadas. Al mismo tiempo, también supuso compensaciones generosas para todas las empresas que tenían proyectos en construcción que sí se cancelaron, alcanzando los 6.000 millones de euros. Así que hoy tenemos activas 7 centrales nucleares en España, con 7 reactores en total, y todas entre 36 y 52 años de antigüedad desde que empezaron su actividad. Mantener una central de forma indefinida es peligroso, así que hay un calendario de cierre progresivo previsto, que hará que esas 7 centrales hayan cerrado en 2035. La próxima es Armarás, cuyo primer reactor debería apagarse en 2027. Por otra parte, hay planes para construir más reactores en todo el mundo a lo largo de las próximas décadas, pero parece poco probable que se lleven a cabo. Por ejemplo, en la Cumbre del Clima de Dubái en 2023, 22 países declararon su voluntad de triplicar su capacidad nuclear en 2050. Sin embargo, esos números no parecen muy realistas, porque la producción de energía nuclear lleva estancada desde su pico en 2006, y el porcentaje de la energía que producen en realidad no ha hecho más que bajar. Vale, ya tenéis una idea general de cómo está la nuclear en el mundo. Vamos ahora a responder a las dudas que suelen salir con estas cosas. La primera de todas, ¿es una energía limpia? Uno de los argumentos más comunes en favor de la nuclear es que es una energía limpia, en el sentido de que, al igual que las renovables, no genera gases de efecto invernadero para producir energía. Y eso es verdad, pero no del todo. Lo cierto es que todas las fuentes de energía generan algo de gases de efecto invernadero, porque a la hora de construir la central o la célula fotovoltaica, conseguir los materiales, gestionar los residuos, usas combustibles fósiles y por tanto contaminas. Por eso hay cálculos de la cantidad de emisiones que genera cada fuente de energía por megavatio de energía generado. Es lo que llamamos las emisiones por ciclo de vida. Por decirlo de otra forma, imaginaos que ponemos una lavadora. Lo que esto nos diría es cuánto contaminaría esa lavadora si la energía que usa viniera, por ejemplo, de una planta solar, de una central nuclear o de quemar petróleo. Esta tabla muestra esos cálculos. Como veis, arriba están los combustibles fósiles, que son especialistas en contaminar a tope. Abajo están las renovables, que también generan emisiones, pero muchísimas menos. Y la nuclear, en realidad, está un poco en medio. Bastante más cerca de las renovables, sí, pero aún así es mucho menos limpia que la eólica, por ejemplo.
Lo más difícil a la hora de hacer estos cálculos es considerar el tratamiento de residuos radioactivos más allá de las primeras décadas. Y ya he dicho la palabra mágica, residuos. Si el problema solo fueran las emisiones, diríamos que la nuclear es un poco peor que las renovables, pero muchísimo mejor que los combustibles fósiles. Pero no es tan fácil. En realidad, el gran problema son los residuos radioactivos y su duración en el tiempo. Por daros contexto, los gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera y calientan el planeta durante varias décadas. O sea que si hoy mismo dejáramos de emitirlos, al menos sabemos que podríamos volver a la estabilidad climática en un tiempo medio razonable. Pero los residuos nucleares pueden quedarse hasta 100.000 años manteniendo un nivel muy alto de peligrosidad y no conocemos ninguna forma efectiva de tratarlos. ¿O sí? Obviamente hay formas de gestión, no se tiran al suelo o a un río, pero no hay ninguna forma de evitar su radioactividad, ni tampoco tenemos una solución permanente. En España, la mayor parte se guardan en lo que llamamos un ATI, almacén temporal individualizado, que son estos cubos que veis en pantalla. Esto, claro, es una solución temporal, porque esos cubos no van a aguantar 100.000 años. Así que la solución definitiva, entre comillas, será el almacén geológico profundo, el AGP. Básicamente, encontrar un sitio donde sepamos que a nivel geológico la Tierra no se vaya a mover mucho en los próximos miles de años, cavar muy profundo y meterlo todo ahí. Pero claro, es mucho tiempo. Podemos saber con cierta seguridad que el lugar es geológicamente estable y que los contenedores podrían aguantar bastante. Pero para muchos expertos en la materia, el riesgo principal sería una intrusión humana en las reservas. Por ejemplo, por parte de una civilización que tenga la capacidad de excavar, pero que haya olvidado lo que hay ahí. O peor aún, que lo sepa y pretenda utilizarlo. Y claro, hay carteles advirtiendo del peligro, pero el ejemplo que se da habitualmente en estos casos son todas esas tumbas egipcias o de otras civilizaciones antiguas que advierten de que hay una terrible maldición para quien siga excavando. Obviamente, excavamos. Además, es imposible saber qué tipo de humanidad existirá dentro de 100.000 años. Hace solo 4.000 escribíamos jeroglíficos y hace 100.000 estábamos en el apogeo de los neandertales. Así que dejar esos residuos para que los tengan que gestionar tantas generaciones en el futuro es moralmente muy reprochable. Y si os interesan estos debates más especulativos, os recomiendo el documental Into Eternity, sobre el primer almacenamiento geológico profundo del mundo, en Finlandia. Pero bueno, volvamos al tema. Ese almacén geológico, según los planes del Ministerio de Transición Ecológica, debería estar disponible para el año 2073, dentro de unos 50 años. Y es tanto tiempo porque hay que investigar y escoger la ubicación, pelearte con el gobierno local de turno y construirlo todo. Hasta entonces, lo gestionamos un poco como podemos. Y por supuesto, no valdrá con un solo almacén geológico. En el mundo hay más de 250.000 toneladas de combustible gastado radioactivo y muchísimas más de otros tipos de residuos nucleares. Todo esto hay que gestionarlo, siempre con un nivel alto de incertidumbre y con muchísimos costes. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿La energía nuclear es barata? El bajo coste de la energía nuclear se usa mucho como argumento para defenderla. Pero siento deciros que esta idea de que es una energía barata se ha quedado anticuada. Hace unas décadas tal vez fuera verdad, pero ahora mismo la energía más barata y más interesante en términos de inversión son las renovables, y las empresas privadas están apostando por ellas, aunque a un ritmo muchísimo menor del que necesitaríamos, obviamente. Para que os hagáis una idea de los costes, un informe de la consultora Egis calculó que para el caso australiano, la energía nuclear podía ser hasta 6 veces más cara que las renovables. De hecho, analizaron varios escenarios, y en ninguno de ellos la nuclear era más barata. Pero además, es que una gran parte del coste de la nuclear no lo pagan las empresas que tienen la planta, siendo el Estado. La construcción de las plantas es muy costosa y a veces requiere de apoyo público, pero además están los costes relacionados con la seguridad. Las empresas pagan un seguro de accidente, claro, pero es imposible que ese seguro pueda cubrir todos los daños que se generarían en caso de un accidente gordo, porque se arruinarían. Así que pagan una versión reducida. El otro gran coste es el tema de los residuos. Ahora mismo en España las empresas pagan una tasa, la tasa Enresa, para financiar el almacenamiento de residuos radioactivos, que obviamente es gestionada por el Estado. La pagan mientras generan electricidad, así que en 2035 ese ingreso se habrá acabado y todo el coste pasará a nosotros. Se supone que lo que pagan ahora es suficiente para la gestión futura, pero el MIA, el Movimiento Ibérico Antinuclear,
denuncia que faltarían 9.000 millones con respecto al coste de los residuos previsto para 2100. Por eso, piden que la tasa aumente, pero cuando el gobierno lo ha intentado, las empresas han amenazado con denunciarles. Por último, está el tema del agotamiento de recursos. Y es que el uranio no es un recurso renovable, sino que se agota, igual que el petróleo o el carbón, y tampoco es del todo reciclable. Así que el coste de producir energía nuclear irá aumentando con el tiempo, conforme la extracción sea más difícil. ¿La energía nuclear es segura? Vale, vamos con el tema que estabais esperando, la cuestión de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hay que hablar tanto de los residuos como de los accidentes. Los residuos tienen que almacenarse, moverse, enterrarse, y todo eso puede generar errores en los que haya contaminación radioactiva. Pero la cuestión más conocida es la de los accidentes nucleares. Seguro que conocéis los dos grandes accidentes de la historia de las nucleares. El de Chernóbil en Ucrania en 1986 ha sido el más famoso. Murieron decenas de personas, hubo que evacuar a centenares de miles y la radioactividad se extendió por un radio enorme. Hoy sigue habiendo una zona de exclusión permanente, que es el nombre ucraniano para el lugar en el que los influencers hacen fotos. Normalmente se asocia la explosión a la incompetencia del gobierno soviético, que no puso en marcha las medidas de seguridad necesarias. El segundo es Fukushima, en Japón. Menos grave en términos humanos, pero aún así devastador, con grandes cantidades de agua radioactiva vertidas al océano. En el caso de Fukushima, el accidente se dio a raíz de un desastre natural, un terremoto y posterior tsunami que interrumpió las conexiones eléctricas con la central y destruyó los generadores de emergencia. Y aunque Chernóbil y Fukushima han sido los más graves y conocidos, habría que sumar 9 accidentes de magnitud 4 o mayor. O sea, que los accidentes más graves se han producido en base a gobiernos incompetentes y desastres naturales. Solemos pensar que los accidentes van a ser menos comunes por las mejoras en seguridad, pero también estamos en un momento histórico en el que los desastres naturales van a multiplicarse por el calentamiento global. Así que yo no las tendría todas conmigo con que no ocurra de nuevo. Y si a eso le sumamos el riesgo de militarización y centrales cada vez más envejecidas, diría que de hecho la probabilidad de desastre puede aumentar. Al mismo tiempo, esos son los accidentes más graves, pero no los únicos. En España, de hecho, cada año hay varios incidentes, que no accidentes, en centrales nucleares. En 2022, por ejemplo, fueron 38. En la mayor parte de los casos, estos son incidentes menores, que acaban en nada. Pero en alguna ocasión nos hemos llevado un susto más grande, como con la central de Vandellós 1, en Cataluña. En 1989 hubo un fallo mecánico que provocó un incendio en la central, pero pudo extinguirse a tiempo antes de que se produjera una fusión del núcleo, como ocurrió en Chernóbil. Aún así, el reactor quedó dañado y la central se cerró. No quiero decir que los accidentes sean probables. De hecho, es evidente que no lo son. Han ocurrido pocos y tenemos muchas centrales en todo el mundo. Pero la seguridad no es solo una medida de cuántas veces ocurre algo malo, sino también de cuánto de malo es eso. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y voy en pata coja, a lo mejor me caigo, pero no me haré mucho daño, así que podemos decir que el riesgo es bajo. Pero si lo hago desde el bordillo de un edificio de 10 pisos, cuando me caiga me voy a matar, así que el riesgo es alto. Las nucleares tienen un riesgo probabilístico bajo, pongamos un 1% de accidente grave, pero cuando ocurre, las consecuencias son muy importantes. Vale, pero yo he leído que enseguida vamos a tener fusión nuclear, energía limpia, infinita, para todos, el futuro de la humanidad, la conquista del... Antes de que me lo digáis, sí, en este vídeo he hablado de la fisión nuclear y no de la fusión, por un motivo muy simple. La tecnología de la fisión existe y la de la fusión no. Es verdad que hay investigación sobre el tema, hay gente que tiene muchas esperanzas, pero la realidad es que hoy por hoy esta tecnología no está desarrollada y no tiene pinta de que vaya a desarrollarse pronto. Algo parecido podemos decir de los SMR, los reactores nucleares modulares, una suerte de mini centrales nucleares que supuestamente serían más eficientes, seguras y limpias, pero que hasta el momento no hemos tenido ninguna prueba concreta de que funcionen y mejoren significativamente la situación. Así que ya veremos en unos años, pero por ahora no podemos especular con tecnologías futuras, porque el problema del cambio climático está aquí mismo, y lo tenemos que solucionar con las cosas que tenemos ahora mismo. Vale, pues esta es la situación de la nuclear, y a partir de aquí os dejamos que toméis vuestras propias conclusiones. Os imaginaréis después del vídeo que no somos muy pronucleares. Yo creo en un futuro energético 100% renovable,
y creo que es perfectamente posible conseguirlo rápido, sobre todo si somos capaces de hacer dos cosas: reducir nuestra demanda energética y acelerar mucho la instalación de renovables. Hay argumentos en favor de la nuclear, claro. Puede ser una energía de refuerzo, ya que es más estable que las renovables, que no producen a todas horas, aunque hay muchos avances en almacenamiento. Y aunque emite más gases de efecto invernadero que la eólica o que la solar, es verdad que es muchísimo menos que los combustibles fósiles. Así que puedo entender, por ejemplo, que alguien crea que primero hay que acabar con el petróleo o el carbón y luego con la nuclear. Pero no deberíamos hacernos trampas al solitario. La nuclear no es una energía ni limpia ni totalmente segura, y tampoco es barata. Pensar que para solucionar el cambio climático nos tenemos que poner a construir ahora mismo reactores es absurdo, entre otras cosas porque tardarán un montón en empezar a producir energía. Y al mismo tiempo, mantener demasiado los que ya están construidos multiplica el riesgo de accidente y los residuos producidos. Así que por mi parte, creo que la mejor solución que podemos tener ahora es avanzar muy rápido con las renovables, mientras reducimos nuestro consumo y así dejamos de calentar el planeta. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y sois bienvenidos a escribir en los comentarios. Recordad que tenéis las referencias en la descripción y que nos ayudáis muchísimo si os suscribís y si lo compartís con alguien a quien le puede interesar. Muchas gracias y hasta luego.